Señoras, señores, ¿qué tal están? Esta semana hemos conocido varios datos que preocupan y mucho porque reflejan el verdadero impacto que está teniendo la crisis en la sociedad. 11.600 personas han acudido al teléfono 012 en busca de ayudas. La Junta ha intervenido en más de 1.500 desahucios y el número de familias en riesgo ha aumentado desde 2008 en un 17%. Enseguida les contamos cómo se está afrontando este problema. Antes, como siempre, titulares. Más de 11.600 personas han acudido al teléfono 012 para pedir alimentos, ayuda para pagar la hipoteca o solicitar la renta garantizada de ciudadanía. Es la red de protección a las familias más afectadas por la crisis y en su balance la consejera Milagros Marcos ha asegurado que este año se ha comprometido un presupuesto de 145 millones de euros. Con la futura ley agraria, todas las políticas de la Junta pivotarán sobre los jóvenes y las mujeres. El texto, que se aprobará la próxima semana en pleno, incluye los acuerdos de los grupos para disminuir el importe de las sanciones, potenciar el desarrollo rural y garantizar el interés general en los procesos de concentración parcelaria. Aquí, PP y PSOE han acercado posturas. La reunión de Franco con Hitler en Hendaya o el golpe de Estado del 23 de febrero son imágenes que han marcado el rumbo de nuestra historia. Ahora que cumple 75 años, la agencia de noticias EFE las enseña en esta exposición fotográfica que recoge 75 de los 17 millones de documentos que integran su archivo gráfico. Además, lo hace en Burgos, la ciudad que vio nacer a este medio de comunicación. En tan solo un mes, el teléfono 012 ha recibido 11.600 llamadas. Son personas que necesitan la ayuda de la Administración para poder comer, pagar la hipoteca o solicitar la renta garantizada de ciudadanía. Esta semana, la consejera de Familia ha hecho balance de esta red de protección y ha puesto sobre la mesa un dato que es preocupante. El 60% de quienes solicitan alimentos los necesitan urgentemente. 2.500 castellanos y leoneses han llamado a este teléfono para pedir alimentos, un servicio que forma parte de la conocida como Red de Protección a las Familias, que incluye también apoyo a quienes corren el riesgo de perder su casa. La Administración ha ayudado a 1.518 familias. Mayoritariamente personas españolas, con un promedio de edad de 44 años y una media de 2,9 miembros por unidad familiar. Sin embargo, para Izquierda Unida es una ayuda insuficiente, porque al problema de los desahucios hay que añadir que más de 9.000 personas en Castilla y León han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Por eso reclama a la consejera más difusión de los derechos que tienen los ciudadanos para que se acerquen a la red y menos publicidad a las medallas, dice, por el trabajo realizado. Todavía al día de hoy sigue habiendo desahucios. ¿Cómo se siguen dando abusos por parte de la banca? Lo más relevante para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, es el hecho de que la Junta haya sido capaz de aglutinar en una red no solo sus propios recursos, sino también los de todas aquellas entidades de acción social. Las nuevas condiciones, mucho más flexibles para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, han provocado que el número de beneficiarios haya crecido un 42%. La mayor parte de ellos, mujeres de entre 36 y 45 años, pero al mismo tiempo se han denegado más de la mitad de las solicitudes. Por no cumplir los requisitos, por desistir cuando se solicita acceso a sus datos e incluso por imposibilidad de localizar a los solicitantes. En alguna medida no funcionan para toda la ciudadanía y en este caso hay una parte de la ciudadanía que no se siente concernida por este tipo de servicio público. Para este 2014 la Administración ha destinado 145 millones de euros a esta red, la que trata de buscar soluciones a las familias afectadas por la crisis. El director general de Asistencia Sanitaria ha explicado en comisión por qué hace un año se unificó la atención de emergencias en los centros de San Lorenzo y los Altos de la Piedad, o lo que es lo mismo, Segovia Capital con Segovia Rural. Los socialistas lo han calificado de recorte, mientras José María Pino defiende que se trata de una medida que mejora la eficacia y la asistencia. Pérdida de la calidad asistencial en la atención al paciente,
muchos momentos de saturación de las urgencias atendidas. Además, según nos comentan también los usuarios, con más tiempo de espera en la atención. Esto supone también que existe un espacio insuficiente para albergar y dar servicios de calidad, y también existe una descoordinación. Parecía que podía ser más eficiente el poderlo hacer de forma conjunta. Y ese fue el motivo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que si en lugar de en dos espacios diferenciados tenemos un solo espacio con la misma plantilla de guardia de médicos y enfermeras, celadores, etcétera, que desarrollaban su labor separadamente en cada uno de ellos y les juntamos a toda esa plantilla en un mismo sitio, pues hombre, en principio, si las cosas se hacen bien, pues debe de mejorar la calidad de la asistencia. Han sido muchas horas de trabajo y no pocos acuerdos para conseguir que la futura ley agraria modernice el sector, dé un impulso al relevo generacional y vele por un precio mínimo que al menos cubra los costes de producción. El dictamen de este texto ya está cerrado y a falta de las últimas negociaciones que se pudieran producir, se aprobará definitivamente en pleno la próxima semana. El mensaje que quieren trasladar es claro. Un cierto mensaje de unidad, que es muy valorado en el sector. Porque después de un trabajo intenso en ponencia, es más lo que les une que lo que les separa. Tenemos en torno al 75-80% de las enmiendas aceptadas o transaccionadas del conjunto de los grupos, lo que da una idea de que hemos estado haciendo un trabajo constructivo, intenso. Y que ha permitido incorporar al texto final un capítulo específico para el desarrollo rural, disminuir el coste de las sanciones y, sobre todo, incidir aún más en el relevo generacional. Con la futura ley, todas las políticas agrarias pivotarán sobre los jóvenes y las mujeres. Hemos intentado no mezclar política con agricultura. También ha habido avances en las concentraciones parcelarias de carácter público-privado, aunque se tendrán que cerrar en pleno. Aún estamos pendientes de que se haga alguna reflexión a mayores. Populares y socialistas han acercado posturas para que la Administración sufrague como mínimo el 25% de las obras que se deriven de estos procesos y que los jóvenes que vivan exclusivamente del campo tengan una deducción del 20%. Si las concentraciones son exclusivamente privadas, se procederá a ellas cuando lo soliciten los dueños de más del 50% de la tierra afectada o bien 2/3 de los propietarios, y nunca se hará con dinero público. Claro, el hecho de que se diga 2/3 de los propietarios o los propietarios del 50% del terreno nos parece sumamente peligroso. De hecho, el Grupo Mixto no decidirá el sentido de su voto hasta que no conozca lo que piensan de esto las OPAs. Es decir, para hablar en nombre de hay que tener el acuerdo de ellos, ¿no? Pues bien, que lo expliciten. La existencia de, como usted dice, de concentraciones a la carta, pues tengo que decirle, señoría, que con todo el respeto del mundo, que en ningún caso, ya que todo ello también tengo que recordarle que se encuentra bajo supervisión y tutela de la Junta de Castilla y León. El grupo mayoritario tampoco acepta que se cree un observatorio regional de precios, ni mucho menos que haya un impuesto para las tierras improductivas. Ya existen comunidades como Andalucía, Extremadura o Asturias y asegura nunca la han aplicado. Aparte de un sinsentido que estaría gravando justamente a aquel que porque no supo o no pudo, no obtuvo cosecha, se le estaría gravando desmesuradamente justamente por no tenerla. Las enmiendas de este impuesto tienen muchísimas excepciones y no es una cosa como usted lo ha querido pues hacerse un poco de mofa para... Pues vale, pues es un tema de ideología, a usted no le gusta, a nosotros nos parece que puede ser importante. De las 309 enmiendas presentadas, PP, PSOE y Grupo Mixto llevarán al Pleno 67, aunque confían en acercar aún más las posturas antes para poder aprobar este texto con el máximo consenso posible, porque aseguran es una ley de comunidad para un sector que representa el 7% de la economía de la región y da trabajo a más de 64.000 personas. Pero en esta sesión plenaria también se hablará mucho de la necesidad de contar con una estrategia nacional para el cambio demográfico, de la situación de las residencias de personas mayores o de los problemas por los que atraviesa actualmente la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León. Es el único centro oficial que existe en el norte de España y la mitad de sus alumnos son de fuera.
La Junta inició el pasado mes de octubre una ronda de contactos con otras comunidades autónomas para aliarse contra la despoblación. Y ahora el PP lo llevará a las Cortes. En pleno, pedir al Gobierno central que haga de esto una cuestión de Estado y dé una respuesta conjunta, porque asegura es un problema de todo el país que afecta al sistema de pensiones y a la sostenibilidad de los servicios públicos. Según los últimos datos de Padrón, en 2012 España perdió 135.500 habitantes. Los socialistas presentarán una moción con 8 medidas concretas para mejorar la asistencia a las personas mayores. Denuncian la paulatina desaparición de plazas residenciales para dependientes, 800 desde que comenzó la crisis, y piden que no haya residencias de primera y de segunda. Aparte de reclamar vía proposición no de ley el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, el Grupo Mixto exigirá explicaciones sobre el funcionamiento y financiación de la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León. Según los propios alumnos, se está perdiendo calidad en la enseñanza porque la fundación que lo gestiona, compuesta por Junta y universidades, ha aumentado el ratio de estudiantes por clase y está obligando a los docentes a impartir asignaturas que no son de su especialidad. Otro sector que es fundamental para Castilla y León es el industrial. Aglutina más de 12.000 empresas, da empleo a 139.000 personas y también será regulado por ley. Lo que pretende el Ejecutivo es impulsar su competitividad simplificando los trámites burocráticos, incentivando la calidad en el empleo y, sobre todo, ayudando a aquellas empresas que se quieran instalar en zonas deprimidas. El proyecto de ley acaba de llegar a las Cortes, pero PP, PSOE y Grupo Mixto ya han hecho una primera valoración. Apenas han tenido tiempo de profundizar en el proyecto de ley de industria porque el Ejecutivo lo acaba de remitir a las Cortes. Pero su impresión... Ahora que todos los datos parecen indicar que ya hemos superado la recesión económica, que hemos superado la etapa más intensa de pérdida de empleo, sí creemos necesario que haya una verdadera política industrial en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al proyecto en sí, es que es más necesario que nunca, y muchos de los puntos que tiene estamos de acuerdo, y lo que sí que necesita es ser mejorada. La ley de industria puede ser positiva, pero si no viene acompañada de recursos públicos para generar dinamismo económico, de poco va a servir. Primeras valoraciones a un texto que para la oposición llega tarde. Es un compromiso de hace muchos años. Somos de las pocas comunidades autónomas que no tienen una ley de industria, que en esencia lo que viene a hacer, entre otras cuestiones, es decir, por decirlo de una forma muy llana, a qué quiere jugar Castilla y León en materia de industria. Y la respuesta para los socialistas está en potenciar sectores estratégicos como el agroalimentario. Esa labor de intentar que lo que se produce en esta comunidad autónoma se quede en Castilla y León, yo creo que esa es una de las claves que tenemos que intentar defender. Para el Grupo Mixto, que hay que diversificar para evitar que un crack en un sector determinado traiga consigo el desastre industrial. el objetivo de esta ley es mejorar la competitividad de la industria, eso sí, respetando la libertad de empresa. Tenemos que hacer todo lo posible para aumentar su productividad y su presencia internacional y, lógicamente, todo lo que tenga que ver con la competitividad y con la productividad tiene como horizonte básico aumentar el peso de la industria y conseguir hacer de este sector una fuente generadora de empleo estable en Castilla y León. Y para ello se simplificarán los trámites burocráticos, sobre todo a los proyectos que se consideren prioritarios con el fin de acelerar su asentamiento. Este proyecto de ley elimina las barreras regulatorias innecesarias para las empresas. Es una norma para tenerla en la mesilla de noche las empresas de Castilla y León. Además, la Junta aprobará año a año un plan director en el que se enmarcarán todas las medidas pensadas para hacer más fuerte este sector, que representa el 18% del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Para que la Junta ayude aún más a los emprendedores, el PSOE ha pedido un plan de choque de incentivos que consolide el sector y evite la pérdida de autónomos. Lo ha hecho además con 9 proposiciones no de ley, una por cada provincia, a lo que el PP ha contestado con una única respuesta. A los procuradores socialistas esto no les ha gustado mucho y la comisión ha terminado con un encendido debate. Manifiesto mi sorpresa, porque al final la posición que se nos plantea es diferente a la que se nos había solicitado. Yo le indiqué en su momento que había 9 proposiciones no de ley idénticas, que por parte nuestra, casi seguro como portavoz, el señor de la Hoz, haría una única intervención. Este planteamiento era rebatido continuamente por los procuradores socialistas de cada provincia. Los ciudadanos de Zamora tienen derecho, los de Zamora, los de León, los de las 9 provincias, al menos a saber qué opina el Grupo Popular sobre lo que se plantea. Más que Comisión de Economía, podríamos denominarlo la Comisión del Silencio. Silencio, por favor.
una palabra a la que recurría la presidenta de la comisión para poner orden según se elevaba el tono del debate. ¿Me quieren dejar intervenir a mí, que soy la presidenta, señores? A pesar de los reproches socialistas, el PP se mantenía firme en el formato de la comisión, con una única intervención general en vez de las 9 respuestas que solicitaba el PSOE, una por cada iniciativa provincial. Podrían haber pedido lo que desde mi punto de vista es más lógico, que es, en vez de 9 planes provinciales, un plan autonómico. Porque quiero recordarles que los planes de empleo, los planes referidos al impulso de la economía en Castilla y León han sido siempre autonómicos. Nosotros tenemos la legitimidad de proponer se apoye pues un plan de autónomos para Palencia, un plan de autónomos para Segovia, ¿por qué no? ¿No han aprobado el año pasado de forma lineal para todas las provincias un plan dual de formación y empleo? De esta forma, los socialistas solicitaban a la Junta 9 planes provinciales con los que impulsar la iniciativa emprendedora, aumentar su competitividad y consolidar el sector, evitando la pérdida de autónomos. Para favorecer el emprendimiento, la Junta tiene que hacer 2 cosas que hasta la fecha ha sido incapaz de hacer. 1, no estorbar. 2, aportar financiación o avales a proyectos empresariales reales. Con la crisis, con las cargas sociales, con las cargas fiscales, pues nosotros nos preguntamos, y lo pregunto al aire, si alguien puede arriesgarse a emprender sin apoyo, en este caso desde la Junta de Castilla y León. Los procuradores del PSOE incidían en el hecho de que Castilla y León fue una de las 4 regiones de toda España donde descendió el número de autónomos el año pasado, con la pérdida de 714 empresarios. El PP recordaba que la Junta ya está trabajando en medidas para ayudar a los autónomos y a las pymes a nivel regional, por ejemplo a través del Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y al Empleo para 2014, que acordó el Gobierno autonómico en el seno del Consejo de Diálogo Social. Como unos utilizan las instituciones para destinar 92,5 millones de euros pactados con los agentes económicos y sociales para crear empleo en esta comunidad autónoma, y otros prefieren ese mismo día presentar 9 proposiciones de ley pidiendo no se sabe bien qué. Finalmente, las 9 iniciativas socialistas para un plan de choque de incentivos a la iniciativa emprendedora fueron rechazadas por la Comisión de Economía. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. Por estas salas han pasado los planes que tienen Renfe y Adif para los talleres de Salamanca, la importancia de contar con un plan estratégico para los 4 aeropuertos de Castilla y León o las ayudas que da la Junta a las Diputaciones para que puedan acometer obras en las carreteras que son de su titularidad. 5 propuestas en total que la Comisión de Fomento ha dejado sobre el papel. La prioridad es otra, pero los aeropuertos necesitan un plan. Es la conclusión a la que han llegado los grupos tras el debate, si bien no se han puesto de acuerdo en los pasos a dar. Los socialistas piden a la Junta que elabore ese plan estratégico común. Los populares defienden que es el Comité de Coordinación Aeroportuaria que se está constituyendo quien debe hacerlo. La realidad de una ley que está aprobada y en vigor, de un Real Decreto que insta a la constitución inminente de ese Comité de Coordinación Aeroportuaria, que engloba a todas las administraciones que tienen competencias en la materia, y la realidad de un nuevo marco normativo europeo que nos define qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Eso no es más que un ejemplo del desinterés. Ya he dicho que a nivel nacional Fomento ha excluido a los 4 aeropuertos de Castilla y León de la red de nodos para el transporte aéreo de mercancías. Mientras en Burgos el consorcio ha puesto en marcha 6 cargueros para potenciar el transporte de mercancías. Eso por aire, por vía férrea han analizado los planes de Renfe y Adif para los talleres de Salamanca. Que la Junta de Castilla y León ya se ha dirigido al Gobierno de la Nación en relación a los asuntos planteados y respecto a los que todavía hasta la fecha no se ha producido ningún cambio. Los socialistas no se fían, creen que la paralización del cierre es solo un lapsus temporal. Entre que los nuevos trenes electrificados no van a poder entrar a los talleres porque no se ha electrificado las 2 vías de acceso y no hay formación para los trabajadores, mucho me temo que entre sus propuestas ocultas está mantener el cierre de los talleres de Salamanca. Aire, ferrocarril y carreteras. En el debate se han colado las cifras de las ayudas que da la Junta a las Diputaciones para ayudar en el arreglo de las carreteras provinciales. La Junta de Castilla y León, la prioridad es atender sus carreteras, no las carreteras de otras instituciones. 56 millones previstos y algo más de 10 ejecutados y 13 convenios, de los que 12 son para León. No comprendo cómo la señora Isabel Carrasco está tan enfadada con el señor Silván, no lo entiendo. Lo que le pedimos es que este mismo esfuerzo que hacen con León se haga con el resto de las diputaciones provinciales, que hay una marginación absoluta. La Comisión tampoco ha aprobado exigir a la Junta que haga los trámites necesarios para que se cubra lo antes posible el canal de Cornatel en Ponferrada, ni la petición para simplificar los trámites para autorizar los muladares o las indemnizaciones directas por los daños causados en ataques de buitres a animales vivos.
Poco a poco los grupos parlamentarios van cerrando el proyecto de ley que regirá el día a día de los 351 centros museísticos que hay en Castilla y León. Un texto necesario porque la ley que actualmente los regula es del año 94 y desde entonces muchas cosas han cambiado. La nueva normativa diferenciará lo que es un museo de las colecciones museográficas y de los centros de interpretación de patrimonio cultural. A pesar de los acuerdos, la oposición sigue insistiendo en incorporar en el texto medidas para resolver la financiación de los museos y dar mayor participación a la sociedad. El dictamen de este proyecto de ley se cerrará el lunes en comisión como paso previo a su aprobación definitiva. En estas ponencias, en las comisiones o en los plenos, los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de presentar lo que se llama una enmienda de sustitución, es decir, cambios a una propuesta concreta. Pero para ahondar un poco más en este término, el popular Juan José Sanz Vittorio abre hoy nuestro particular diccionario de las Cortes. Una enmienda de sustitución es una propuesta de cambio a una resolución planteada en una iniciativa parlamentaria por uno de los grupos que no tiene que ver con la misma y que no es posible conjugar con lo que en ella se dice o añadir a lo que en ella se plantea. Por lo tanto, es una propuesta de cambio que hace un grupo que no ha presentado la iniciativa y que tiene la peculiaridad de que independientemente de quien la haga y los votos que tenga esta propuesta de sustitución, depende de quien ha planteado la iniciativa su sometimiento a debate y votación o no. El Estatuto de Autonomía bien podría convertirse en el libro de cabecera de nuestros procuradores porque desde hace más de 20 días lo están llevando por todos los colegios de la comunidad para explicar su contenido a los más jóvenes. En concreto, esta semana lo han hecho en Valladolid, León, Palencia y Zamora, donde hoy nos vamos a detener. A pesar de que lleva en vigor 31 años, el Estatuto de Castilla y León no es un texto demasiado conocido. El Estatuto es algo desconocido todavía. Creemos que lo conocen, pero no se conoce, ni ellos ni los adultos. Es una asignatura pendiente, conocer los derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León. En el Colegio José Galera de Zamora, los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria reciben la visita de Isabel Alonso, secretaria primera de la Mesa de las Cortes. En el tintero, muchas cuestiones en blanco. Va a venir una procuradora a hablarnos de las Cortes de Castilla y León. ¿Tú sabes lo que son las Cortes de Castilla y León? No. Saber más sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno. A ver, inténtalo. Relacionado con Castilla y León, algo de gobierno y así. ¿Tú sabes lo que es Castilla y León? Es una comunidad autónoma. Sí, una provincia. Alonso es consciente de que acercar la política a los niños no es fácil, por eso trata de hacerlo con ejemplos que puedan entender. A mí me ha obligado a reflexionar sobre cómo trasladar la importancia del estatuto, porque algo que para nosotros es habitual o que nosotros estamos hablando continuamente de la importancia de la sanidad, de la educación, pues hay que trasladárselo a ellos con ejemplos claros. Hay una serie de normas, de derechos, porque también tienen deberes, también hay que decir que no solo todos son derechos, sino que también hay deberes, igual que pasa en su cole. Y bueno, pues el ejemplo yo creo que es eso, que es un libro como otro más que tienen que tener en este colegio, que tiene 7 títulos y que tiene muchos apartados que ellos tienen que aprender. Además de las charlas, folletos informativos adaptados a su edad ayudan a entender a los más pequeños la importancia del estatuto. Un 3 de enero de 1939 nacía en Burgos la agencia de noticias EFE. 75 años después regresa a la capital del CID para celebrar su cumpleaños con esta exposición en la que muestra algunas imágenes inéditas y muchos acontecimientos que han marcado nuestra historia, entre ellos la reunión que mantuvo Franco con Hitler en Hendaya o el golpe de Estado del 23 de febrero. Lo que se ve aquí es solo una pequeña representación de todo su archivo, compuesto actualmente por 17 millones de documentos. Son testimonio gráfico de una historia que EFE ha contado y seguirá contando a través de los 3.000 profesionales que tiene repartidos por todo el mundo. Hoy es la agencia de noticias más importante de habla hispana y está presente en 120 países. Con este paseo por la historia nos despedimos por hoy. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.